migración y desarrollo actual en Chile. Me imagino que todos nos hemos dado cuenta que Chile está cambiando, ¿no? Sobre todo la situación actualmente migratoria que está llegando y se está centralizando en Chile. ¿Y nosotros qué estamos haciendo ante eso? ¿Estamos aportando a este cambio en nuestro país? Todas y cada una de estas preguntas van a ser contestadas por parte de un maravilloso equipo de charlistas. Ahora, esta primera conferencia sobre migración y desarrollo actual en Chile fue desarrollada por un equipo de 19 jóvenes llamados Sin Frontera, estudiantes de Ingeniería Civil e Industrial de la Universidad de Chile, específicamente de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Para comenzar, mis queridos amigos, quisiéramos poder presentarles y hablarles de los charlistas que van a exponernos en esta mañana. Primero que nada, quien va a hablar es don Óscar Rojas, abogado de Amnistía Amnistía Internacional. Don Víctor Hugo Slago, abogado encargado nacional del programa jurídico del Servicio Jesuita Migrante. Emmanuel Montpoint, médico de nacionalidad haitiana, quien desarrolla toda su carrera profesional actualmente en Chile y es magíster en salud pública. Y también Andrea Puccio, psicóloga clínica y magíster en multicultura. Todos ellos nos responderán todas y cada una de nuestras dudas y cómo podemos ayudar y aportar como estudiantes, adultos y profesionales a este cambio en nuestro país. También quisiera agradecer a nuestros auspiciadores que han hecho posible esta primera conferencia, entre ellos Nescafé, quienes ustedes han disfrutado de la colaboración de ellos también, Radio Bio Bio, Amnistía Internacional, Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Walkie Talkie, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, Ministerio de Inmigración y Extranjería, INCAMI y Servicio Jesuita Migrante. Y bueno, sin más preámbulos, quisiera que todos diéramos un fuerte aplauso a don Óscar Rojas, que nos va a exponer el tema No más muros. Perfecto. Bueno, hola, mi nombre es Óscar Patricio Rojas, Mesina, y la idea de la invitación es hacer dos cosas principalmente. Uno, establecer cuál es la oportunidad que tienen los jóvenes, especialmente en ciertas profesiones como podría ser Derecho, Psicología o Trabajo Social, en hacer algún cambio y de alguna forma transformarse en garantes de derechos, que muchas veces se entiende que solamente el Estado quien debe realizarlo y no es así. Cuando comencé con el tema de la migración fue el año 2007. El año 2007 hace referencia a la segunda regularización masiva de migrantes. El Estado esperaba que se regularizaran aproximadamente 20.000 personas, que en ese momento de alguna forma no tenían ningún documento o residencia en el país. En 2008 se dan los resultados y las solicitudes eran superiores a las 40.000. Es decir, había el doble de personas de forma irregular en el país y el Estado desconocía esa situación. ¿Por qué doy esa cifra? Porque esa cifra tiene relación con el desconocimiento de alguna forma que tiene el Estado de Chile en relación a las políticas públicas que toma. Por lo general, para tomar buenas políticas públicas hay que tener consideración de a quiénes las voy a dirigir, cuántos son y cómo son. En este caso, Chile no tenía claridad en ese aspecto y yo creo que actualmente tampoco lo tiene. Ha aumentado mucho también el número de inmigrantes que se encuentran de forma irregular en el país, no porque quieran muchas veces, sino porque el mismo Estado chileno no les permite regularizar. ¿Y por qué tengo la imagen de las clínicas jurídicas? Porque el año 2007, 2008, se crea la primera clínica jurídica para migrantes en Chile. Ya hace referencia a la situación que estaban viviendo estas personas en Chile y que necesitaban de una u otra forma tener alguna contención, en este caso específicamente jurídico, pero que el Estado chileno no otorgaba. Posteriormente se crea la Alberto Hurtado y la Pontificia Universidad Católica. ¿Qué encuentro relevante de esto? Que además del 2007, además de empezar a surgir clínicas jurídicas que entregaban apoyo a migrantes,
también empiezan a asociarse los propios migrantes en relación a otros programas que establecía la sociedad civil. Y también grupos de universitarios que se reunieron para crear organizaciones que, por ejemplo, establecían ayuda social a migrantes, temas de salud mental hacia los migrantes y también aspectos jurídicos, estableciendo con claridad de que los individuos cumplen también un rol de garantes de derechos, al exigirle al Estado que responda en relación a permitir que estas personas puedan ejercer los derechos que no solamente se entregan de buena voluntad o progresivamente, como dijo un candidato a presidente hace unos días atrás, sino que hacen relación a que son personas, y además que Chile ha ratificado convenciones internacionales que establecen la obligación de respetar esos derechos. Cosa que uno podría decir cumple o no cumple, lo vamos a ver más adelante. Un aspecto que es muy relevante para mí, en mi experiencia, porque trabajo en una ONG que se llama Colectivos Sin Fronteras, además de participar en Amnistía Internacional. Y esa ONG trabaja principalmente con niños migrantes. Y la situación que se ve con los niños migrantes es compleja, porque Chile ratifica en el año 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece un catálogo de derechos y principios que le entregan protección a los niños de manera inclusiva. No hace distinción alguna entre niños migrantes nacionales o extranjeros, por ejemplo. No hace distinciones de edad, no hace distinciones, por ejemplo, de color de piel, ni ningún tipo de figura. Y lo relevante es, de alguna forma, establecer si Chile cumple o no cumple con los estándares internacionales en relación a los niños. Porque de alguna forma lo que establecemos en relación a la relación que se establece con los niños migrantes es el futuro que se va a establecer en 15 años más en una sociedad que vamos a conformar todos. Y es muy importante cómo la sociedad chilena, y principalmente el Estado, logra realizar un trabajo de inclusión que comprenda la multiculturalidad de una sociedad que no es la misma de hace 15 o 17 años atrás. Hace 17 años atrás encontrarse un afrodescendiente en el centro de Santiago era prácticamente imposible. Y si uno lo veía, probablemente iba a pensar que era un gringo, que estaba de vacaciones, estaba de intercambio en alguna universidad. Actualmente la relación que se tiene con distintas nacionalidades es absolutamente distinta, es del día a día. Son tus vecinos del edificio, son las personas con las que puedes almorzar en el restaurante, son las personas con las que viajas en el transporte público. Es algo que está siendo muy común y que en la escuela muchas veces no se está entendiendo de buena forma. En primer lugar, queríamos hablar de lo referente al derecho a la identidad. Chile, al menos desde el año 2001 hasta el 2014, tenía claridad de que no había reconocido la nacionalidad chilena de más de 2.000 niños que habían nacido en Chile, pero el Estado no los reconocía como chilenos porque sus padres se encontraban de forma irregular en el país. Incluso esa interpretación antes, en los 90, era incluso peor, porque la persona podía encontrarse de forma regular en el país, pero si no tenía más de 2 años de residencia legal en Chile, tampoco su hijo iba a ser reconocido como chileno. ¿Y cómo se considera entonces? Se considera como hijo extranjero transeúnte, quedando a puertas, de alguna forma, a la patria. Actualmente, entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y, por suerte, también la Corte Suprema, que intercedió en relación a un recurso que se presentó en su momento, estableció de que debía entenderse que hijos de extranjero transeúnte eran los hijos de tripulantes y turistas vamos a entender las personas que tienen permiso de 90 días para estar en el país. Pero que el resto de las personas tenían que entenderse dentro de la nacionalidad chilena por lo establecido en el Ius Solis. ¿Cuál es el problema? Porque yo puedo decir, actualmente los niños que están naciendo en Chile están siendo reconocidos como chilenos. Pero no hay ninguna ley que con claridad lo establezca. Son interpretaciones que están haciendo el Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo va cambiando. No tenemos claridad que, por ejemplo, el próximo gobierno, desconociendo qué tendencia política va a tener, siga respetando y manteniendo esta interpretación actual de que los niños deben ser reconocidos como chilenos. Puede haber un retroceso, y eso significa que va a haber y va a persistir la vulneración hacia el derecho a la identidad.
Otro caso que tiene relación con la identidad hace relación a la posibilidad de que los niños puedan estar con sus padres. Porque Chile dice, no, Chile no expulsa a niños. Pero ¿qué pasa cuando expulsa a los padres? Y ese niño lleva 10 años estudiando en un colegio, ya tiene un arraigo, ya tiene un acento incluso que ya no pertenece al de su origen de país. Ese niño finalmente está siendo también expulsado de forma indirecta. Y el resguardo que entrega el Poder Ejecutivo o el gobierno de turno no es suficiente en relación a establecer y resguardar la identidad de este niño, de que pueda tener relación con sus padres, de que tenga una nacionalidad, etc. Entonces, desde mi perspectiva, y al menos como Amnistía Internacional, creemos que el Estado chileno reprueba, porque no es capaz de cumplir con esos estándares mínimos. En temas de educación, uno también ve avances, pero los avances siempre son de alguna forma, se podrían considerar como relaciones que se dan entre los ministerios o los gobiernos locales, que vamos a entender como las municipalidades. No es el Estado en sí el que logra establecer leyes que de alguna forma entreguen un derecho claro en relación a la situación de los niños. Por ejemplo, un niño que viene llegando desde Perú, por ejemplo, y sus padres no traen la documentación legalizada, protocolizada y todo ese proceso burocrático que muchos desconocen y que muchos de nosotros también desconocemos, ese niño queda solamente con una matrícula provisoria en Chile. ¿Qué significa eso? Que si ese niño, por ejemplo, quiere cambiar de colegio, va a tener limitaciones, porque el otro colegio no va a poder tener los antecedentes anteriores. Pero hay casos peores. ¿Qué pasa con los niños que son refugiados? Y que los padres es imposible que puedan tener la información relativa a los años ya cursados. En el supuesto, el Ministerio de Educación tiene un protocolo que hace relación a qué se hace en esos casos, cómo se valida los años anteriores de estudio. Si ustedes van al Ministerio de Educación y preguntan cuál es ese protocolo, no hay claridad. Si ustedes van a un colegio municipal que tiene un número importante de inmigrantes, por ejemplo, como el Colegio Camilo Mori y muchos más de Independencia, se van a dar cuenta que no hay claridad tampoco de cuáles son los protocolos. Y termina siendo la chilena, es decir, rellenando nota. Eso consideramos que también es una vulneración a los derechos de los niños. Incluso la visa que se le entrega a los niños cuando los padres no se encuentran regularizados es una visa como titular, pero de estudiante. ¿Qué significa eso? Que ese niño no va a poder obtener una residencia definitiva en el país. Una residencia definitiva es muy importante porque significa establecer una claridad hacia el futuro. Hay una proyección en el país. No me van a quitar la visa, no voy a perder la visa, no me voy a quedar sin cédula de identidad, que es el acceso a todo finalmente. Y en relación a esto, estos niños, que por ejemplo podrían ser las lumbreras de sus colegios, no pueden acceder a la gratuidad, pese a que hayan cursado desde kinder hasta cuarto medio. ¿Por qué? Porque no tienen la permanencia definitiva en el país. Y eso genera claramente desigualdades. Junto a eso también se dan otros temas, por ejemplo, becas Junaep. Los niños que se encuentran de forma irregular en el país, lamentablemente no pueden acceder desde un comienzo a las becas Junaep, o por ejemplo aspectos como pueden ser el desayuno o el almuerzo. Imagínense un casino de un colegio municipal de la zona norte de Santiago, donde el 80% de los niños está tomando desayuno, está cenando o almorzando, y hay otro grupo que no lo está haciendo. Y que claramente se puede distinguir que además son extranjeros. Dentro de la misma escuela se está gestando una distinción. Y distinciones que muchas veces son insanables hacia el futuro. Y por eso es importante que tomemos consideraciones relevantes ahora. Hay más problemas, hay problemas relacionados a la PSU, hay problemas relacionados a las becas PSU, hay problemas relacionados a la revalidación de títulos. Y creemos que en este caso el Estado chileno también reprueba. En aspectos de salud también han existido avances. De hecho, desde el año pasado se estableció de que las personas migrantes que incluso se encontraban de forma irregular en el país podían ingresar al sistema público de salud en el tramo A de FONASA. ¿Y cuáles eran los requisitos que se solicitaban? Que de buena fe, él estableciera, la persona, de que no
tenía ingresos y que por lo tanto requería atención de salud a través del modo que es muy conocido como indigencia, que sería el tramo A. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que en la aplicación de esto, uno, es muy lento. Estamos hablando de que las cifras dicen algunas 400.000, otras 600.000 migrantes, pero no sabemos cuántos se encuentran en situación de irregularidad. El 2007 se pensaban que eran 20.000 y finalmente fueron más de 40.000. Ahora se podría estar hablando de 50.000 y podría ser más de 100.000. No hay claridad de eso. ¿Cómo tomo resoluciones si no tengo claridad cuántos son? Y acá está el problema porque FONASA contrata a una persona a nivel nacional para que haga la inscripción de todos los migrantes que se encuentran de forma irregular en los consultorios de todo el país. Claramente eso establece de que el proceso para poder acceder a la salud se demoraba más de un mes. En un mes ya te sanaste, o incluso empeoró tu enfermedad, o incluso te pudiste haber muerto. Como el chico haitiano que murió solo hace un par de semanas. Que ahí todos dicen, oh, algo está mal. Pero hay algo está mal que se repite todos los días en muchas comunas de Santiago y lo invisibilizamos porque estamos más preocupados de la información que nos entregan en relación a la delincuencia, al narcotráfico, que son además información absolutamente que están maquilladas y no tienen relación con la realidad. En aspectos de salud también hay inconvenientes relacionados, por ejemplo, a la salud dental de los niños que se encuentran de manera irregular en el país. ¿Por qué? Porque esos programas dependen de JUNAEP y JUNAEP no logra ingresarlos porque se encuentran de forma irregular. Y por lo tanto entendemos de que de alguna u otra forma el derecho a salud también se encuentra reprobado. Derecho a la protección social. Esto es interesante, ¿por qué? Porque por lo general se habla de la ficha CAS, ya no existe la ficha CAS, ahora se habla de un registro social de hogares. Este registro de hogares tiene una función muy similar y que de alguna forma establece que quienes pueden acceder o no quienes pueden acceder a las prestaciones sociales del Estado. El inconveniente es que para acceder hay que tener una cédula de identidad. Para tener una cédula de identidad hay que tener anteriormente una visa. ¿Qué pasa con los niños que se encuentran de forma irregular? Y además hay que recalcar, los niños que se encuentran de forma irregular en el país no lo hacen porque quieren, lo hacen porque el Estado no lo permite, o lo hacen incluso por negligencia de sus padres, es decir, no tienen ningún tipo de responsabilidad en el tema. Y en este caso, los niños que pertenecen a familias que se encuentran de forma irregular no pueden acceder a los beneficios o prestaciones que entrega el Estado para personas que se encuentran en vulnerabilidad. Y claramente, si estamos hablando de niños que se encuentran de forma irregular en el país, que no tienen cédula de identidad, que no tienen un RUT para acceder a los servicios, estamos hablando de personas que tienen una situación de vulnerabilidad extrema. Pero el Estado no permite. ¿Por qué? Porque incluso si ese niño solicitara una visa como estudiante y pudiera regularizar, no puede ingresar porque para poder acceder al registro hay que ser mayor de edad. Entonces, mientras los padres no logren regularizar, no se va a poder. Y vayan a dar una vuelta a Recoleta o Independencia, vayan a ver las ferias de Recoleta. Los coleros, que son las personas que se ponen detrás de la feria a vender cosas variadas, en su mayoría son migrantes. La posibilidad de que esa persona pueda regularizar su situación migratoria en el país es prácticamente nula. ¿Por qué? Porque se le solicita un contrato de trabajo. Tengo 33 años, he tenido una sola vez un contrato de trabajo. No quiero ni siquiera imaginar cuál es la dificultad que pueden tener los migrantes para acceder a un contrato de trabajo. Y esta situación también consideramos, por tanto, que se encuentra reprobada por el Estado chileno. Para nosotros como Amnistía es muy relevante el poder acceder a ustedes y al mismo tiempo llamarlo a de que alguna forma abramos los ojos, nos enteremos de las desigualdades que se cometen no solamente en el mundo, porque podemos ver a través de las noticias, sino que también al lado nuestro. Lo que pasa en nuestras micros, lo que pasa en nuestros barrios, lo que pasa en nuestros colegios, lo que pasa en nuestras universidades. Hay que estar atentos a lo que está sucediendo para realizar los cambios y las mejoras hoy, no mañana. Los procesos de construcción social deben ser informados y partícipes de todos nosotros. Cuando las personas empiezan a alejarse de la construcción social, se generan conflictos y esos se pueden siempre solucionar con anterioridad. Muchas gracias.
Damos las gracias a don Óscar por esta linda charla que nos acaba de entregar, muy instructiva acerca de la realidad que viven muchos niños migrantes. Y ahora quiero invitar y que demos un fuerte aplauso a don Víctor Hugo Lago, que nos va a hablar de la migración en Chile, una mirada desde la dura realidad social. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Víctor Hugo Lagos y yo estuve ayer aquí parado también en este escenario, así que quienes estuvieron ayer también, bueno, van a tener que repetirse el plato. Solamente recalcar dos cosas, como si nos hubiésemos puesto un poco de acuerdo con Pato, porque muy interesante yo creo la mirada que él da, porque es finalmente las barreras institucionales que hay para el migrante que se encuentra en Chile. Yo quiero aterrizar un poquito esta cuestión porque el fenómeno de la migración también genera otras cosas, ¿sí? Y va generando ciertas dificultades propias del día a día, de lo cotidiano, del hablar con el vecino, con la vecina, y qué es lo que ese vecino o esa vecina piensa del migrante. Entonces, hoy día vamos a, de una u otra forma, tratar de responder, porque claramente es imposible, son cosas que se siguen hablando, pero vamos a tratar de responder a ciertos mitos que se han ido asociando al fenómeno migratorio en Chile. Contextualizando un poco, el país ha tenido tres grandes, o podríamos enmarcar en tres etapas, la migración, ¿sí? La primera podríamos datarla más o menos en 1850, cuando los estados de Latinoamérica, surgiendo, buscaban progreso, buscaban estabilidad económica, política, ¿no es cierto? Y en ese año, 1850, se dicta una ley, que es la ley de colonizadores. Y la ley lo que buscaba era invitar extranjeros a venir a residir al país, y no solamente a residir, sino que también a invertir y aportar en la economía nacional. Y por eso hoy día vemos colonias croatas, colonias alemanas y otras, ¿sí? Que precisamente llegaron en esa época. Una segunda etapa, si la podríamos clasificarla, fue lo que ocurre después del golpe de Estado, ¿sí? En el año 73 cambia claramente la realidad social y política del país, drásticamente, violentamente, y eso genera que la lógica migratoria, Chile antes del 73 mantenía una tasa bajísima de migración, y después del 73 la lógica migratoria fue una lógica expulsora, más que una lógica de recepcionar personas de otras nacionalidades. Y es en este contexto, en esta segunda etapa, cuando se crea la institucionalidad que hoy existe en Chile, que es precisamente los mismos problemas que hablaba Patricio. Todos estos problemas vienen de normas jurídicas y todo, una institucionalidad que es bien compleja y que claramente tiene una lógica bastante antimigrante. Y la tercera etapa podríamos datarla desde la vuelta a la democracia, que podríamos mencionarla o nombrarla como una migración más espontánea, ¿sí? Que es desde el 90 en adelante la migración paulatinamente comienza a crecer en Chile y los últimos 15, 20 años ya, si bien no se ha disparado y no podemos hablar de ola ni invasión migratoria, eso es uno de los mitos que hay que desmentir, ha crecido considerablemente, ¿sí? Y desde lo normativo, por eso hablamos de cómo todo este aparato institucional permea finalmente a la sociedad y genera que la gente desarrolle cierto rechazo al migrante. Desde lo normativo hay tres lógicas para regular la migración. Esto no es un descubrimiento ni mío ni de las instituciones que trabajan en migración, sino que es algo que han dicho los expertos en migración, la doctrina internacional, en Europa, en América también, y también lo ha ratificado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La primera lógica es la lógica policial, ¿sí? O más que policial, es una lógica que ve la migración, las leyes que ven migración como algo que no es bueno, ¿sí? Y por ende hay que proteger el territorio de la llegada de estos seres extraños que vienen a hacer muchos males a este país.
Y en esta lógica, más que nada policial, como ver lo ajeno como algo malo, ¿sí? Y por ende hay que construir muros y otras cosas, está Chile, por supuesto. Su ley data del 75, por ende responde a esta lógica de proteger la soberanía del Estado. Está Estados Unidos y otras decisiones también dentro del marco de la Unión Europea, a propósito hoy día del éxodo de refugiados de África y hacia Europa. La segunda lógica es una lógica más utilitarista, que es una lógica, podríamos llamarla laboral economicista, que es decir, vengan, puede venir la gente, pero solo la gente que va a hacer un aporte a mi mercado laboral. Y aquí podríamos clasificar, y a propósito de una realidad que hoy día Chile está viviendo y se está relacionando con este país, podríamos ver los ejemplos de Australia, de Nueva Zelanda, de Canadá, que son leyes que es una ley más flexible en cuanto al ingreso, pero solamente cuando yo puedo acreditar que voy a trabajar, que voy a hacer un aporte, ¿sí? Y la tercera lógica es una lógica que ve la migración como un derecho fundamental, como un derecho humano que le pertenece a la persona por el solo hecho de ser persona, que es la lógica de los derechos, ¿sí? Una migración con derechos. Porque muchas veces la migración, claro, sobre todo en Chile, la migración se caracteriza por ser una migración laboral. Hoy día la gran mayoría de los migrantes viene a trabajar, no viene a cometer delitos, ¿sí? Pero hay otro porcentaje de los migrantes que vienen, por ejemplo, a reencontrarse con sus familias. Y por supuesto a intentar hacer un aporte desde el punto de vista laboral a la economía local. Pero no es ese finalmente el objetivo principal, sino que vienen a, por ejemplo, reunificarse como familia. O viene gente escapando de las condiciones de origen de su país. Gente del Pacífico colombiano, por ejemplo, donde hoy aún hay mucha presencia de guerrillas y grupos paramilitares que extorsionan a las personas. Y claramente estas amenazas, ellos se ven en la urgencia y la necesidad de tener que salir de su país. Son otras lógicas migratorias. Entonces Chile se ubica dentro de estas tres formas o estas tres lógicas de regulación desde lo institucional, es la primera, que es la más, digamos, la severa con el migrante, que genera los problemas que describe, que muy bien expuso Pato en la presentación anterior. Toda una barrera no solamente al ingreso, ¿sí? La ley que hoy día tenemos, bueno, desde el 24 de mayo, recién pasado, Brasil acaba de modificar su nueva ley migratoria. Antes éramos con Brasil los países con la ley más antigua. Bueno, ahora nos quedamos solos. Somos la ley más antigua del continente, oficialmente, ¿sí? Todas las leyes han ido modificándose bajo una lógica de mirada de derechos, ¿sí? Y de decir, la migración es un tema que responde a una cuestión más subjetiva que objetiva. Bueno, nos estamos quedando atrás con esto, como país. Porque la migración en Chile se ve como una amenaza al territorio, como algo ajeno, como algo que va a un grupo de personas que va a venir a quitarnos el trabajo, va a venir a saturar nuestros servicios públicos. Y como dijo un intendente de la región de Antofagasta, si no me equivoco, hace 4 años, 5 años, a quitarnos nuestras parejas. Lo dijo públicamente en un periódico. Toda esta institucionalidad, toda la cuestión latera, ¿no? Que es la norma y el instructivo y qué dijo el ministerio, bueno, esa cuestión permea y eso es un poco la premisa que yo he querido venir a plantear acá, es decir, cómo todo este contexto estatal va haciendo que la gente se va generando una idea del migrante. Cuando yo tengo una norma que no quiere migrantes, la gente probablemente en algún punto se conecta con esa norma, por supuesto no es que la lea y la estudie, pero se conecta con esa sensación de que lo ajeno no es bueno, ¿ah? Y yo digo, me carga el migrante, y no quiero que venga el migrante. Y el ejemplo, lo puso Pato, lo puse yo ayer también, es el ejemplo del haitiano que acuchillaron en el terminal pesquero y cómo después los compañeros de trabajo de quien había acuchillado a esta persona justificaba el ataque, diciendo es que nos vienen a quitar el trabajo. ¿Ah? Genial. Bueno, y estos mitos no es solo es el boca a boca, y por eso yo le pongo estas fotos, ¿sí? Que es como lo que probablemente nosotros salimos a comprar al almacén que está en la esquina de nuestra casa, y lo que podamos quizás conversar con esa persona, lo que se escucha en el metro, lo que se escucha en la micro,
sino que también hay una mala percepción de estos señores, que son quienes hoy día están peleando la presidencia. Y los tres, estos tres al menos, porque hay más, han dicho públicamente esta idea de migración selectiva, de yo voy a permitir la llegada, pero no de todas las personas que quieran venir a este país. Porque está en su imaginario, y en el de sus asesores también, la idea de una ola. Yo busqué, para un poco ejemplificar el primer mito, que es nos estamos llenando de migrantes, busqué una fotografía como de una ola de gente, pero no la encontré. Porque ese es un término que se ha utilizado muchísimo. La ola de migrantes, la invasión de migrantes, conceptos que en nuestro vocabulario no pueden estar. ¿Por qué no pueden estar? Chile, hoy día, bueno, vamos a dejar al lado las cifras del censo 2012, ¿sí? Y hay que estar muy atento al censo de este año, porque probablemente resultó un poco mejor y probablemente nos va a arrojar un resultado que sí podamos tomar como un dato duro, un dato objetivo. Pero al 2016, las cifras del propio Departamento de Extranjería, que es el encargado de registrar finalmente los migrantes que se quedan en Chile y que piden un permiso de residencia en Chile, cifraba en un 2.8% el total de migrantes si lo comparamos con la población, ¿sí? Del 100% que vivimos en Chile, solo un 2.8% son personas de nacionalidad extranjera que se quedan, sin contar con el turista que viene a pasear y se va. Claramente, matiz, claramente este número va a aumentar, ¿sí? Con las cifras del censo probablemente. Que el censo también levantó otras problemáticas que es bastante interesantes de ver, como el tema de los abusos en la vivienda al migrante. Eso me parece que es un tema que en algún momento va a surgir con más fuerza. Este 2.8%, bueno, es bajo si lo comparamos con los promedios mundiales de migración. El promedio mundial de migración es un 3.3%. Si miramos a nuestro vecino, Argentina tiene 4.8% del total de su población y no están colapsados sus servicios públicos. De hecho, Argentina es un muy buen ejemplo de una migración con enfoque de derechos. Argentina y Uruguay, por si quieren echarle una miradita también a esas leyes. Reconocer el derecho a migrar como un derecho fundamental en una ley es un paso que al estado actual nuestro estamos bastante lejos y ellos ya lo hicieron. Bueno, Argentina tiene un 4.8%, que también es un foco atractivo para migrar dentro del continente. Brasil, Argentina y Chile. Son los tres países que hoy día, de una otra forma, la están llevando, ¿no? Como la gente dice, para allá vamos. 2.8%. Los países de la OCDE, y aquí hay un estudio del 2015, del Instituto Policial Migratorio del Reino Unido, perdón, de la Unión Europea, que cifraba en todos los países de la Unión Europea, ¿sí? O por decirlo de otra forma, en los países desarrollados, más desarrollados de la Unión Europea, Inglaterra, Francia, Alemania, sus tasas migratorias llegaban al 10-12%. Es decir, seguimos muy por debajo de las tasas mundiales. Otro elemento a considerar, por cada migrante que hay en Chile, hay 2 chilenos fuera del territorio. El día de ayer, de hecho creo que era Amnistía, cifraba en 900.000 chilenos los que se encuentran viviendo fuera, y que solamente en Argentina hay 463.000 chilenos viviendo en Argentina. Es decir, probablemente los mismos 463.000 migrantes que están acá son los chilenos que están viviendo en Argentina. Y lo tercero, no sé, es, este mito tiene mucha relación, y esto lo hablábamos ayer con Emanuel, de la migración visual que hoy día vemos en Chile. Hoy día el fenómeno migratorio, por llamarlo de esa forma, está muy visual. ¿Por qué? Por el perfil migratorio de hoy. El perfil migratorio de hoy es que los hermanos de Haití, los hermanos de República Dominicana están viniendo al país. Los hermanos del Pacífico colombiano están viniendo al país, ¿sí? Claro, la colonia peruana sigue siendo todavía la más grande, ¿no es cierto? Pero es una migración, digámoslo, afrodescendiente. Entonces, es perfectamente identificable en la calle, en el metro, en el kiosco de nuestra esquina.
¿sí? Haití y República Dominicana hoy día, que es una migración considerable en los últimos 5 o 10 años, ¿sí? No llegan al 60.000 personas, ambas nacionalidades. El año 2001, después de la crisis económica en Argentina, llegaron a Chile más de 60.000 argentinos y a nadie le molestó y nadie dijo nada. Hoy día, como lo vemos, nos molesta, ¿sí? Lo vemos como algo extraño, como es perfectamente identificable en la calle, es algo que nos genera un cierto recelo, cuando las tasas aún están por debajo. Eso con el primer mito, no nos estamos llenando de migrantes. Si ustedes lo escuchan, pueden desmentirlo fácilmente con la información también que aquí estamos conversando. Segundo mito, los migrantes vienen y nos vienen a quitar el trabajo. Y aquí quiero tomar el ejemplo del compañero de quien acuchilló al haitiano en el terminal pesquero, que decía, no, pero sí está bien, porque si que viene la gente y nos dejan sin pega. Bueno, no se ha podido demostrar con ningún estudio pertinente, ¿sí? Coherente, científico, la relación entre cesantía y tasas de migración. Ninguno. Yo la misma invitación voy a hacer ayer. Que hice ayer y la voy a hacer de nuevo. Si alguien encuentra algún estudio que diga que la cesantía en un mercado local tiene relación con la llegada de extranjeros de otros países a residir al país, sería muy bueno que nos la pudiese compartir. Y hay un estudio de precisamente esta casa de estudios, que es un poco antiguo, pero me parece que sigue vigente, que es del señor Dante Contreras, que habla que para que un mercado laboral pueda eventualmente verse afectado por la migración, la tasa de esta debe ser aproximada a un 10%. Es decir, nosotros no hemos llegado al 3%. Yo creo que después del censo vamos a pasar el 3%, pero estamos todavía por debajo de ese número. Entonces, no podríamos considerar esto que les estoy mostrando acá, es decir, que el migrante viene y me viene a quitar mi trabajo. Y aquí esto nos pone un desafío que es bien interesante, es decir, ¿por qué yo tengo que ver al migrante como un producto que se transa y se vende en el mercado? Es una persona y tiene el derecho a migrar por el solo hecho de ser persona. Es finalmente pertinente ver el fenómeno migratorio desde el punto de vista laboral. Mi parecer es que no. Para una discusión parlamentaria que va a venir, yo creo que hay que también meter ese punto. Vamos a tener que elaborar una serie de argumentos y mostrar elementos para que el Estado también entienda que el migrante es un aporte a la economía local. Un matiz antes de entrar a este punto. Hay ciertos lugares, y eso hay que reconocerlo, desde las organizaciones que trabajamos el tema migrantes, que hay lugares donde se concentra mayor parte de la población migrante en el país. Y eso genera, digamos, un escenario un poco más delicado, ¿sí? Y estoy hablando particularmente de Antofagasta, donde hay una tasa bastante elevada de migrantes y también hay una tasa, digamos, Antofagasta es un poco la región que eleva los promedios de migrantes que cometen delitos en el territorio. La relación todavía no la sé. Pero está nuevamente en el imaginario de las personas, en el ciudadano de a pie, esta idea de que el migrante viene a cometer delitos. Bueno, la Defensoría Penal Pública, ¿sí?, al 2016 cifró el porcentaje de delitos cometidos por migrantes del total en un 1.9%. Nada. 1.9% de los delitos cometidos en Chile son cometidos por migrantes. De ese 1.9%, un 21% de ese porcentaje, ¿sí?, son personas que se les condenó por tráfico de drogas. Y quienes en las investigaciones decían, yo soy un burrero. Entonces aquí yo les pongo sobre la mesa también la idea de, ¿el burrero es un migrante? No. El migrante es alguien que viene a residir al país, que tiene la intención de quedarse, ¿sí? No es un turista tampoco. El burrero es alguien que viene a hacer su negocio y se va. Por algo es un burrero. El concepto de burrero responde a esa lógica. Entonces,
el decir que el migrante viene solamente a cometer delitos, y esto es algo que estos señores, permiso, en noviembre del año pasado los levantaron así, pero como si fuese la verdad absoluta. Y paulatinamente tuvieron que ir matizando el discurso, porque salieron precisamente este tipo de cifras a decir, no, lo que usted está diciendo es absolutista, es discriminatorio, porque el migrante no viene a cometer delitos a Chile, sino que viene a trabajar. Más allá de que, por supuesto, que hay que hacerse cargo de ese 1.9%. Bueno, y para ir terminando, está la idea de que el migrante viene, no paga impuestos y que están saturando nuestro sistema público, los servicios públicos, en salud, en educación. El Departamento de Extranjería y Migración ha cifrado del total de migrantes, de ese 2.8 que yo les hablé en un momento, de ese total de personas migrantes, el 73% de ese número está asociado a una visa de trabajo. Para yo tener una visa de trabajo tengo que mostrar un contrato de trabajo, lo cual está pésimo porque hace depender mi permiso de residencia de la voluntad de un tercero. Eso está mal y en otros países no se hace. Pero ellos tienen este permiso por haber presentado un contrato de trabajo. Entonces, ¿qué significa que yo tenga un contrato de trabajo? Que a mí se me hacen ciertos descuentos legales. Excelente el ejemplo que dio Patricio. Yo tengo 32 años, un año menos que él, y también he tenido un solo contrato de trabajo. Entonces, quien tiene este contrato y quien logra obtener este permiso, bueno, se le hacen los descuentos legales que van a FONASA o a la ISAPRE o a la AFP, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que el migrante sí está pagando impuestos. Ahora, ¿qué pasa con ese número que no está dentro de ese 73%, que es gente que tiene otro tipo de visa o que en concreto no tiene visa, pero que aún así está trabajando? Bueno, el Ministerio de Salud, el año pasado, ¿sí?, generó un instructivo. ¿Para qué? Para que las personas que no tuvieran un RUT chileno pudieran acceder a FONASA en el tramo A, ¿sí?, y pudiesen acceder al sistema público de salud. Bueno, las personas que tienen un contrato pero no tienen carnet, por ejemplo, un dominicano que ingresó de forma irregular al país, es decir, no va a poder obtener un carnet después de mucho tiempo, ¿sí?, pero tiene su contratito de trabajo, lo presenta en la AFP, en FONASA, y igual está cotizando, se le descuenta de todas formas este porcentaje que a todas las personas que tienen contrato se les den cuenta. Entonces, esta idea de que el migrante viene a abusar y a saturar nuestros sistemas públicos se cae también con esta lógica de que los mismos servicios públicos han generado los mecanismos muy particulares, ¿sí?, han sido decisiones muy específicas, muy concretas, para que la persona se le pueda descontar, se le puedan hacer los descuentos legales y la persona pueda estar aportando. Entonces, el migrante está usando un sistema que también está pagando, ¿sí? Bien. En materia de educación, está también la idea de que el migrante viene a Chile, la mujer tiene un hijo, ¿para qué? Para que este niño pueda acceder a la educación chilena, que es tan maravillosa, al igual que el sistema de salud, que es tan maravilloso. No lo es, no nos creamos no la panacea, porque no lo somos. Y así Chile le gusta mostrarse hacia afuera, decir, mi país es económicamente estable, sí, mi país es... Mi país es seguro, sí, probablemente, en comparación a otros lugares lo es, ¿sí? Pero no nos creamos, perdón la expresión, el hoyo del queque, ¿sí?, con nuestros servicios públicos, que bien nefastos que son, ¿sí? Entonces está esta idea de que el migrante viene, o la migrante viene a tener sus hijos para que después puedan acceder a la excelente educación chilena. Bueno, eso no es así tampoco, porque el Ministerio de Educación, al 2016, ha cifrado solamente en un 5% los niños migrantes que hacen uso del sistema público, ya sea con matrícula provisoria, con RUT 100, que era un antiguo RUT que se les da a los hijos de migrantes irregulares, o hoy día ya con el IP. Me parece que es importante que como ciudadanos vayamos reflexionando sobre estos temas. Me parece que es importante valorar el real aporte del migrante. El migrante viene a trabajar al país,
¿sí? El migrante no viene a cometer delitos, ¿ya? Y sería muy bueno, la verdad es que yo me daría por pagado, si es que en algún momento ustedes escuchan alguna de estas cuestiones en la calle y levantan la mano y se sabe que yo puedo decir que eso no es así, por tal y tal y tal y tal cosa. Es bien importante que nos vayamos informando. ¿Por qué? Aquí el otro desafío que es sumamente relevante es cómo los medios de comunicación están tocando esto. Hay un estudio de la Universidad Santo Tomás, de la Escuela de Trabajo Social, que a mí en lo personal me encantó. Ellos tomaron durante, por ejemplo, 6 meses, distintos periódicos, locales, regionales, ¿no es cierto?, y vieron noticias en televisión. Y fueron, digamos, yo me lo imaginaba así como marcando como con un palito, ¿no? ¿En qué sección del periódico había alguna noticia de migrantes? Entonces, en la sección policial había 7. En la sección cultural había 1. ¿Cómo nosotros estamos recepcionando esta información? Hay que digerir, estimados. Hay que digerir lo que estamos viendo, hay que digerir lo que estamos escuchando. Es un año electoral, va a ser un año complejo para la migración, por las fotos que yo también les mostraba, por cómo se está manejando el discurso. Muchas gracias. Un fuerte aplauso a don Víctor Hugo por esta hermosa charla que nos ha presentado. Ahora, mis queridos amigos, quiero hacerle una consulta. ¿Ustedes saben y conocen el síndrome de Ulises y una situación que está viviendo la población migrante en Chile? Me imaginé. Hay desafíos, y también hay desafíos interculturales y situaciones que ellos están viviendo que nosotros, como estudiantes, profesionales, adultos, jóvenes y niños, podemos aportar y ayudar a esta población y a nuestra sociedad a este cambio que estamos viviendo. ¿Pero cuáles son? Nuestro querido médico Emanuel y también la doctora en psicología también, Andrea, nos van a exponer estos temas. ¿Cuándo? Después del coffee break que les tenemos preparado en este minuto en el hall de la facultad. Los invito a salir, disfrutar de este coffee y que en 30 minutos todos podamos volver a disfrutar de este tema que nos compete a todos y cada uno de nosotros.